actualmente está surgiendo lo que se le conoce como la sociedad 5.0, ¿de acuerdo? Esta sociedad 5.0 se presentó como un concepto central en el quinto plan básico de ciencia y tecnología por parte del gobierno, del gabinete del gobierno japonés en el año 2016. Y el objetivo de esta cosa llamada sociedad 5.0 es aprovechar todos estos desarrollos tecnológicos para poder seguir promoviendo el desarrollo y la inversión en el futuro en el Japón, ¿de acuerdo? Y lo que pretende esta sociedad 5.0 es una sociedad más inteligente, tomar ventaja de todos esos desarrollos tecnológicos para poder hacer y producir servicios y productos de una forma mucho más barata y mucho más mucho más barata y mucho más mucho más sostenible, ¿de acuerdo? Esto no es nuevo, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado muchas formas de cómo vivir de una forma mejor, ¿de acuerdo? Y lo que ahora están denominando los expertos como sociedad 5.0, sociedad inteligente, es esa búsqueda continua, es un paso más, ¿de acuerdo? En esta gráfica podemos ver cómo se han clasificado los diferentes desarrollos de las sociedades, ¿de acuerdo? Se clasifican a grosso modo en 5 grandes momentos, ¿eh? A la sociedad de cazadora o recolectora que ocurrió antes de 11,000 años antes de Cristo. 11,000 años antes de Cristo, algunos dicen que 9,000, pero vamos a dejarlo como desde 11,000 años hacia atrás. La sociedad, el Homo sapiens era una sociedad recolectora y cazadora, era nómada, ¿de acuerdo? No estaba establecido en un solo lugar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto prácticamente era una especie más que no figuraba dentro de todas las demás especies y tenía que luchar con los chimpancés, tenía que luchar con los otros animales para poderse ganar su pan de cada día y por lo tanto su población se mantenía muy, muy, muy baja, ¿no? Posteriormente, en el año 11,000 antes de Cristo, cuando se descubre la agricultura, se crea desde 11,000 de 11,000 años hasta el siglo XVIII, se le conoce como la sociedad agraria que se basó en la agricultura. Ya éramos sociedades sedentarias que empezamos a formar pueblos, ya no teníamos que movernos de un lugar a otro para comida o de acuerdo a las estaciones del año. Simplemente nos dimos cuenta, descubrimos que podíamos sembrar ciertas plantas y animales y con eso podíamos abastecernos de gran parte de nuestros alimentos. Y de esa manera es que empieza el surgimiento de los pueblos, empieza el surgimiento de las ciudades y empieza también el surgimiento de otras herramientas que vamos desarrollando como la escritura para poder ordenar, para poder sacar ventaja de todo nuestro entorno y documentarlo de una mejor manera, ¿verdad? Y ya lo que se le conoce como la sociedad industrial es a partir de la mitad hacia adelante del siglo XVIII, de 1750 hasta la mitad del siglo XX. A esa se le conoce como la sociedad industrial y también fue un parteaguas, ¿de acuerdo? Porque se inventan las máquinas, ¿de acuerdo? Con lo cual se empiezan a producir en menor tiempo y en mayores cantidades, ¿de acuerdo? Pero también es un cambio de vida radical porque prácticamente era una sociedad agrícola, se transforma en una sociedad industrial, entonces se empiezan a formar ciudades industriales y a las cuales empieza a llegar mucho más gente de los pueblos en busca de mejores oportunidades. Y estas oportunidades en muchos pueblos empezaron a ver reflejadas en pocos años después, porque esos pueblos empezaron a avanzar significativamente, tanto en la parte social como en la parte económica, ¿verdad? Y ya después de la mitad del siglo XX hasta el año 2000 o poquito más, se le conoce como la sociedad de la información, ¿verdad? En la cual las tecnologías de información han jugado un papel muy relevante, ¿verdad? Y finalmente, a lo que se le conoce como sociedad 5.0 es de ahora en adelante, ¿verdad? En esta sociedad 5.0 se persigue que las personas, los objetos y los sistemas estén totalmente conectados, ¿de acuerdo? Que converjan en el ciberespacio, en el espacio físico y recopilen grandes cantidades de datos de una variedad de fuentes utilizando sensores, satélites y otros dispositivos que aumentan el bienestar de los seres humanos. Entonces, en esta sociedad 5.0 se basa ya no solamente en información, sino en colectar en forma consciente y premeditada todos esos datos para que con toda esta información
se puedan tomar decisiones en tiempo real de una forma mucho más ágiles y que pueda beneficiar tanto a nuestra sociedad en general como también al cuidado del medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de la sociedad 5.0 es que el futuro sea súper inteligente, súper conectado y súper eficiente. Sin embargo, tenemos que trabajar mucho para que también este futuro sea mucho más humano y sostenible, ¿no? Porque tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, ahorita estamos en la pandemia, ¿de acuerdo? Y eso significa que nuestro mundo no es sostenible y por lo tanto tenemos que trabajar en esa parte para que además de súper inteligente, súper conectado y súper eficiente, sea súper humano y súper sostenible, ¿no? Para que la sociedad 5.0 evolucione y se extienda, las comunidades deben trabajar juntas porque existe un gran riesgo de que los beneficios de las nuevas tecnologías solo se puedan aprovechar para unos pocos. Esto siempre ha estado presente, ¿no? Siempre se ha tratado de incluir a la mayor cantidad de personas cuando ocurren ese tipo de innovaciones, pero desafortunadamente no todo el mundo trabaja en equipo, no todo el mundo trabaja en forma conjunta. Y de nueva cuenta, si no trabajamos en forma conjunta, si no trabajamos en forma de equipo, si no nos comunicamos eficientemente, estas nuevas revoluciones solamente van a beneficiar a unos cuantos y eso va a ser totalmente desafortunado, ya que la idea es que estos beneficios lleguen a toda la sociedad, a todos los eslabones. También se dice que la base que sustenta la reforma es la creación de nuevos valores mediante la integración del ciberespacio y el espacio físico, con la rápida evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones como trasfondo. Es decir, que la idea de esta sociedad 5.0 es integrar el espacio físico y el ciberespacio para colectar la mayor cantidad de datos y que estos datos se utilicen para eficientizar la toma de decisiones y que sea en tiempos más cortos y que nos beneficie a todos, no solamente a unos cuantos. Sin embargo, son retos bastante difíciles porque tenemos la experiencia de que no siempre cooperamos, no siempre trabajamos en equipo, no siempre tenemos sensibilidad de los que están económicamente o socialmente, más veces solamente pensamos en nosotros, pero creo que es tiempo de empezar a pensar en el avance de todos y creo que es factible hacer eso, ¿no? Por lo tanto, para poder sacarle el mejor provecho a esta sociedad 5.0 necesitamos encontrar una manera de educar y reeducar a nuestra gente, a nuestra población, para que podamos tener recursos humanos competitivos, porque con recursos humanos pobremente capacitados, la desigualdad, aún con estas nuevas revoluciones, seguirá creciendo, ¿no? Ya que existe una preocupación por la posibilidad de que aumente la desigualdad social como resultado del desarrollo de todas estas nuevas tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, etcétera, etcétera, ¿no? Donde solamente algunos se van a beneficiar y en muchos casos se teme de que esos nuevos avances tecnológicos, los que se beneficien, lo utilicen como ventaja competitiva para someter a los restantes y eso puede ser totalmente desafortunado, ¿no? También hay evidencia de que la inteligencia artificial y el uso de los datos o macrodatos podrían duplicar el Producto Interno Bruto en muchos países desde ahora hasta el año 2035, sobre todo en los países ricos. Pero, ¿qué pasará en los países menos desarrollados, en los países pobres? Pues yo creo que lo que va a pasar es que nos sigamos retrasando, nos sigamos quedando atrás, que sigamos en las situaciones de pobreza, de miseria, de dificultades que tenemos. Por eso, para poder competir, para poder accesar a una vida mejor, a poca desigualdad, necesitamos entrenar a nuestras personas, necesitamos entrenar a nuestro pueblo, necesitamos educar a nuestro pueblo adecuadamente, ya que hay mucha correlación entre el grado educativo de las personas y el nivel de bienestar y el nivel de progreso tecnológico, ¿no? Entonces, bajo progreso tecnológico significa baja educación, bajo entrenamiento de las personas, ¿no? Y también es cierto de que estos nuevos desarrollos tecnológicos, todas estas revoluciones que se están dando actualmente, traen consigo el riesgo de que se pierdan muchos empleos, ¿verdad? Porque muchos trabajos monótonos se están automatizando, ¿verdad? Por ejemplo, entre el 2020 y 2022
se instalarán 2 millones de robots industriales en fábricas de todo el mundo. Por ejemplo, Tesla, la empresa de Elon Musk, que hace carros eléctricos, ¿no? Prácticamente todo lo hacen los robots. Es una empresa que está totalmente automatizada. Para lo único que utiliza a las personas son ingenieros muy entrenados, muy capacitados que entrenan a los robots para que puedan realizar todas esas tareas específicas, pero la cantidad de ingenieros que ocupan son muy pocos, ¿de acuerdo? Pero los ingenieros que ocupan son ingenieros muy, 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 muy bien pagados porque son tareas con mucha técnica, con mucho conocimiento, con mucho entrenamiento. Y esa tendencia va a seguir. Creo que muchas otras empresas están siguiendo esas, esas, esas nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque les sale mucho más barato el costo de producción, ¿no? Y, y además los robots no protestan, no exigen, etcétera, etcétera. En esta gráfica puedo ilustrar de una mejor manera cómo el Producto Interno Bruto que aparece en el eje de las X y en el eje de las Y, el nivel educativo de las personas, podemos ver que existe una correlación positiva, que a mayor Producto Interno Bruto, que a mayor nivel educativo de las personas, mayor Producto Interno Bruto se tiene. Y podemos ver que hay países como Togo, algunos otros países africanos que están muy, muy atrasados tanto en el Producto Interno Bruto como en su nivel educativo. Y otros países un poquito mejorcito, pero también bastante mal, como Honduras, ¿de acuerdo? Y otros países como India, Indonesia, y Sudáfrica, que ya están un poco mejor, y también México, ¿de acuerdo? Aunque no estamos totalmente mal, pero tampoco estamos bien, ¿de acuerdo? Significa que todavía tenemos mucho por avanzar, ¿de acuerdo? Y la clave, de acuerdo, como podemos ver con esta gráfica, pues es entrenar, es educar mejor a nuestro pueblo, a nuestra gente, y si lo vamos a entrenar mejor a nuestro pueblo, también nuestra parte económica y social lo podemos mejorar sustancialmente. Y en el otro extremo se encuentran países como Japón, ¿de acuerdo? Que van liderando la parte tecnológica, el desarrollo tecnológico, y también en cuanto a educación son países que aparecen en las mejores posiciones en nivel educativo. Singapur, también Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y algunos otros países como Francia, Luxemburgo, que aparecen muy bien posicionados. Entonces, en esto creo que no hay nada de misterio, simplemente el progreso de las sociedades, de las personas y de los pueblos radica mucho en el nivel de preparación, en el nivel educativo de sus personas, ¿no? Y creo que todavía, a pesar de eso, me da un poco de tristeza que muchos gobiernos, muchos líderes no entienden eso y no le apuestan realmente a la educación de calidad. Y en nuestra región, en América Latina, pues por supuesto que tenemos una gran necesidad de mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones, pero también necesitamos incrementar la cobertura, porque la cobertura es muy limitada, ¿no? Solamente un porcentaje muy bajo de personas en nuestra región termina la licenciatura. En México alrededor del 20%, pero en otros países de América Latina es mucho más bajo, ¿no? Pero es suficiente solamente que con las instituciones que queremos más y sobre todo de mayor calidad, porque aquí en esta gráfica, como les mencioné, podemos observar una correlación positiva entre el nivel educativo y su Producto Interno Bruto per cápita. Y lo que debe de quedar claro que es, en cuanto mejor sea la educación, también en forma proporcional aumentará el Producto Interno Bruto, ¿no? Como les mencionaba, en esta sociedad 5.0 se pretende que los robots se encargarán de tareas repetitivas, mientras que los humanos se centrarán en el diseño y las decisiones basadas en la percepción. Es decir, los humanos se basarán en tareas de pensamiento crítico, en tareas de diseño, en tareas de percepción, ¿sí? En tareas de mucha analítica, de mucho análisis, mientras que los robots harán todas esas tareas repetitivas que en realidad no nos gustan, pero todavía muchas personas se dedican a eso y por lo tanto todas esas personas van a ser desplazadas, como mencionamos anteriormente. ¿Y por qué? Porque una máquina no se cansa, trabaja las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además no pide vacaciones, no pide aumento de sueldo, no pide permisos para faltar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es que ese desarrollo tecnológico en la robótica, en la automatización, en los países desarrollados está avanzando a velocidades sin precedentes. ¿Por qué? Porque la mano de obra en esos países es mucho más cara, ¿no? Y por lo tanto encuentran en este tipo
de tecnologías una solución a esos problemas, ¿no? Pero la realidad es que también esos nuevos trabajos que se están empleando son trabajos de muy bien pagados, pero requieren de mucho entrenamiento y creo que eso lo tenemos que entender, ¿no? Sin embargo, también es cierto que necesitamos usar éticamente estas nuevas tecnologías para ayudar a la sociedad y no afectarla, ¿no? Ya que también es cierto que existen instituciones, gobiernos, personas físicas que tienen la tentación de utilizar todas estas nuevas tecnologías en su beneficio personal y en contra de la sociedad, y eso no lo debemos permitir. Para ello, los ciudadanos necesitamos estar alerta de todas esas tendencias que están pasando y protestar y exigirle a nuestros gobernantes que se legislen en beneficio de la privacidad de los datos de las personas, se legisle en beneficio de los ciudadanos, no en beneficio de las empresas, no en beneficio de los corporativos, y que se cuide al ciudadano. Pero para ello necesitamos que tener ciudadanos conscientes de esta realidad para poder exigir estos derechos, estas cosas que nos pueden afectar, ¿no? También es cierto que desafortunadamente la adopción de todas esas tecnologías en muchos países de América Latina y en muchos países africanos y en algunos otros países asiáticos está siendo adoptada de una forma muy lenta. Entonces, para poderlo adoptar de una forma más rápida, todas esas tecnologías, pues tenemos que reentrenar a nuestras personas, necesitamos educarlas de forma constante, ¿no? Y también, como mencionamos anteriormente, estas tecnologías también se pueden utilizar para resolver los grandes problemas ambientales que tenemos, como el cambio climático, la deforestación, la rápida pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y los desechos, ¿sí? Es decir, que tenemos que pensar que para poder avanzar como especie, tenemos que resolver todos estos grandes problemas que nos aquejan, ¿no? Tenemos que poner inversiones, tenemos que poner recursos humanos, tenemos que destinar dinero para resolver estos grandes problemas, porque tenemos que entender que lo que está pasando de la pandemia es una advertencia de que algo se está desequilibrando en nuestro entorno natural y que en gran parte ese desequilibrio se debe a nuestra influencia como especie humana, ¿verdad? Y que si no lo corregimos, si no lo solucionamos, dentro de poco también vamos a correr con la misma suerte que han corrido el 99.9% de las especies que han habitado el planeta, que se han extinto, ¿verdad? Y creo que estamos en un buen momento y la advertencia de la pandemia nos lo vuelve a recordar de que tenemos que poner cartas en el asunto, que el dinero destinado a la investigación lo tenemos que canalizar para estas áreas prioritarias como especie, ¿de acuerdo? Y no para cosas superficiales o cosas no necesarias o que pueden esperar un momento. Pero también necesitamos, además de recursos, necesitamos más personas, más recursos humanos competitivos para empezar a trabajar en estos grandes problemas. Y estoy convencido de que se puede hacer, porque ya se han dado casos de éxito. Por ejemplo, cuando el doctor Mario Molina se dio cuenta de que los clorofluorocarbonados eran los causantes de la destrucción de la capa de ozono. Él hizo un llamado mundial y muchas instituciones, muchos gobiernos, muchas personas los siguieron y lo apoyaron para poder combatir este problema de la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Pero también hubieron muchas otras instituciones, gobiernos, empresas que se le fueron a la cabeza porque decían que no era cierto, ¿no? Pero lo hacían defendiendo sus intereses personales, defendiendo los intereses de sus empresas, ¿no? Y trataron de desacreditarlo de muchas formas. Sin embargo, al final de cuentas, la verdad se impuso y con esos consensos, con esos otros estudios realizados por muchas otras instituciones independientes, incluyendo la NASA, se llegó a la conciencia de que era un verdadero problema para la especie humana la destrucción de la capa de ozono, y después se hicieron esas reuniones internacionales entre los diferentes gobiernos y empresas, por ejemplo, el protocolo de Kioto, donde se llegaron a acuerdos para poder cambiar esos clorofluorocarbonados por sustancias que no afectaran la capa de ozono. Y creo que fue un caso de éxito porque actualmente prácticamente la capa de ozono en los últimos reportes que hay se ha recuperado, ¿de acuerdo? Pero eso se debió a un científico que, por cierto, es un científico mexicano, Mario Molina, que falleció en el año 2020, al que le debemos este logro. Pero creo que hay muchos otros problemas de gran calibre que necesitamos resolver como especie humana, como el cambio climático, la deforestación, que cada día se pierden cientos de árboles, la pérdida de biodiversidad, que se estima que diariamente se pierden 60 especies
diario, ¿sí? De seguir con este ritmo de pérdidas, en muy poco tiempo la última especie que se va a desaparecer, pues vamos a ser nosotros, ¿no? Y además tenemos que resolver muchos problemas que tenemos en nuestros contaminados, en nuestros ríos y mares contaminados, que tenemos que buscar la forma de cómo recuperarlos, ya que si no los recuperamos también nosotros vamos a seguir en la lista de las especies extintas. ¿Por qué? Porque creo que todavía a muchas personas, a muchos gobernantes, a muchos líderes no les cae el 20 de que somos una especie que está estrechamente interrelacionada con las demás especies, ¿de acuerdo? De que si las otras caen, también nosotros vamos a caer poquito después. Y por eso es el llamado a que estos problemas también en esta nueva sociedad 5.0 se aborden, se atiendan, se les dé solución, y que deben de ser prioritarios, porque la especie es lo más importante. La especie humana es la especie humana es una de las prioritarias, pero no solamente la nuestra, sino todas las que nos rodean, todas las que interactúan con nosotros para que podamos seguir en este planeta, ¿de acuerdo? Y los otros problemas que también nos enfrentamos son que todavía existen 800 millones de personas en todo el mundo que padecen hambre crónica, ¿no? Y 2.000 millones que padecen deficiencia de micronutrientes, lo cual es todavía lamentable porque hay mucha gente que la pasa mal y que no tiene las suficientes calorías o proteínas para el día a día, ¿de acuerdo? Y eso es muy desafortunado porque hay otras personas que tienen demasiada comida, que están falleciendo por exceso de alimentos, por exceso de comer, ¿verdad? Y lo que significa que también tenemos problemas en la distribución serios, ¿de acuerdo? Y en el caso de México tampoco estamos tan bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Coneval documenta en su informe que en el 2018 se estimaba que 68 millones de personas o mexicanos vivían con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Si hablamos de 120 millones, 126 millones de personas, prácticamente la mitad de la población humana tiene problemas de pobreza, y eso es una verdadera tristeza en este siglo XXI, ¿no? Y por eso tenemos que también trabajar para que más gente pueda salir de eso, pero a final de cuentas yo creo que la forma de sacar de la pobreza a la gente es educándola con una educación de calidad, ¿de acuerdo? No ocupas hacer más, pero para eso, por supuesto que para poderlas educar durante todo ese tiempo que van a la escuela, tienen que tener satisfechas sus necesidades básicas. Entonces, esto no es solamente peculiar de todo México, toda América Latina también tiene grandes problemas similares, ¿de acuerdo? Eso significa que tanto a nivel América Latina como a nivel mundial, estos problemas son bastante comunes y se tienen que abordar, ¿no? También a nivel mundial, para el 2050, la población humana alcance los 9.500 millones de personas. Y lo peor del asunto es que necesitamos duplicar la producción de alimentos sin aumentar la tierra para la producción, porque la cantidad de tierra para cultivar ya está ocupada actualmente, ¿sí? Es finita, ya no hay más. Entonces lo que tenemos que hacer con la misma cantidad de tierra, duplicar la producción de alimentos para que podamos alimentar a esa población que se espera sea de 9.500 millones de personas en el 2050. O sea, estamos ante grandes retos. Y ¿es factible? Por supuesto que es factible. Por eso es que hay muchas áreas del conocimiento que están trabajando en esto para poder duplicar la producción de alimentos, pero al final de cuentas es la ciencia y la tecnología lo que nos va a sacar de este agujero también, así como para poder resolver todos los otros grandes problemas mencionados anteriormente, ¿no? Y lo urgente, ¿de acuerdo? Lo urgente es que podamos salir lo menos afectado de esta pandemia que está ocurriendo actualmente, llamada COVID-19, ¿de acuerdo? Que para el 18 de febrero del 2021 ya había, ya había afectado a 109.594.835, 109.000 millones 594.835 casos confirmados, o sea, personas que contrajeron la enfermedad, y se reportaba de más de 2.424.060 personas fallecidas desafortunadamente por esta pandemia. Entonces, dentro de las urgencias es este reto, ¿de acuerdo? Que es un reto monumental. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que la epidemia ya está prácticamente en todo el mundo, se ha dispersado por todos los rincones, y el virus anda de puerta en puerta, de esquina en esquina en estos momentos en muchos pueblos, en muchos pueblos de diferentes países, ¿no? Y pero sí,
esta urgencia creo que ya se está trabajando para poderlo solucionar, ¿de acuerdo? Y la solución nuevamente es la ciencia y la tecnología, ¿de acuerdo? La tecnología de las vacunas, ¿de acuerdo? Que ya están empezando a aplicarse en muchos países y está empezando a mostrar que tiene efectos positivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este, esta, esta urgencia llamada pandemia, la solución, una parte de la solución son las vacunas que ya se están aplicando en muchos países y está mostrando eficiencia. Sin embargo, también vuelvo a mencionar, desafortunadamente, esa parte de cooperar todavía no se nos da muy bien en el contexto internacional, porque también hay muchos países que están avanzando en la vacunación, pero hay alrededor de 10 países que están acaparando el 80% de las vacunas, lo cual es totalmente desafortunado porque no quieren cooperar, solamente piensan en ellos, ¿verdad? Y creo que, como ya mencionamos anteriormente, desafortunadamente, las especies que más probabilidad, más chance tienen de sobrevivir, de salir de los grandes problemas que enfrentan son aquellas especies que tienen más capacidad de cooperar, y en este sentido yo no veo mucha cooperación porque hay países, y sobre todo los muchos países ricos que se están agandallando, como se dice coloquialmente, a las vacunas, y eso me parece muy desafortunado porque dicen una cosa y hacen otra cosa, y creo que eso no es bueno para nadie, ¿de acuerdo? Porque no se pueden aislar los países totalmente. Por lo tanto, también en esta pandemia, los científicos de datos, los estadísticos están jugando un papel muy importante, ¿no? Resumiendo la información, realizando estudios de asociación para identificar factores relacionados con el COVID-19. Por ejemplo, algunos factores que se han identificado que están asociados fuertemente con el COVID-19 es la edad de las personas. Aquellas personas que tienen mayor de 60 años tienen más probabilidad de morir, ¿no? También aquellas personas que tienen comorbilidades como son diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades. Entonces, esto lo han identificado las personas que trabajan haciendo los análisis de datos, y hay bastante claridad de que estas variables son de las que más afectan, y las que padecen estos factores son las que más alta probabilidad tienen de morir cuando se contagian, ¿de acuerdo? También los están haciendo muchos científicos de datos estadísticos, están haciendo predicciones de la propagación del virus a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, y comunicando resultados. Por lo tanto, este tipo de herramientas, con este ejemplo, podemos ver que es muy útil para poder descifrar patrones de los datos, poder deducir cosas de los datos y podernos anticipar en la toma de decisiones. Por eso, en un mundo cada vez más basado en datos y rico en información, la ciencia de datos y las herramientas de aprendizaje automático son cada vez más críticas para formular problemas científicos en términos cuantitativos, contabilizar y comunicar la incertidumbre, analizar y aprender de los datos, transformar el número en conocimiento y políticas, y navegar por los desafíos para la toma de decisiones basadas en datos. Esto quiere decir que estas herramientas nos están ayudando no solamente para, para cuestiones de negocios, para cuestiones de mejor toma de decisiones en las empresas, sino también ayudan en lo personal, también están ayudando para hacer nuevos descubrimientos científicos, porque los científicos normalmente colectan muchos datos, pero necesitan extraer, descifrar patrones, descifrar conocimiento de esos datos, y las herramientas útiles para hacer esto, pues son estas herramientas de ciencia de datos, de machine learning, de aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Y por eso es que necesitamos entrenar a más personas en estas áreas para poderlo hacer de una mejor manera. Por eso Chris Lynch dice, el Big Data es la base de todas las megatendencias que están sucediendo y que sucederán en el futuro próximo. Por eso, los datos están llamados a ser el nuevo petróleo, y los algoritmos de Machine Learning las refinerías. ¿Qué significa? Lo que este señor dice es que, desafortunadamente, solamente aquellas instituciones, aquellos países, aquellas organizaciones, aquellos individuos que tengan la capacidad de extraer conocimiento, descifrar patrones de los datos, van a tener mejores posibilidades de competir, ¿no? Y por eso es que hacen la analogía de que los datos son el nuevo petróleo y los algoritmos de machine learning las refinerías. Y también hay que decirlo, no basta nada más con tener el petróleo o los datos, necesitamos también a los ingenieros que puedan utilizar sus herramientas
para poder extraer esos patrones y conocimiento de los datos, ¿no? Porque es como pasa actualmente, hay muchos países que son ricos en petróleos, pero compran la gasolina y sus derivados sumamente caros porque no tienen las refinerías. Entonces necesitamos, por supuesto, del petróleo, que son los datos, pero también a las refinerías y a sus ingenieros para poder extraer conocimiento de esos datos de una forma eficiente y poder tener ventaja competitiva tanto en la parte tecnológica como en la parte de investigación y ciencia, ¿no? Por lo tanto, los datos son un factor clave extremadamente importante para la sociedad 5.0, ya que la velocidad de distribución y la calidad de los datos utilizables y aplicables están directamente relacionados no solo con la conveniencia de la vida de las personas, sino también con la ventaja competitiva de las empresas y los países. Esto vuelve a reforzar lo que acabo de mencionar anteriormente, que solamente aquellos individuos, aquellas instituciones, aquellas personas morales o físicas que tengan la capacidad de extraer ese conocimiento, esos patrones útiles de los datos, son los que pueden tener una ventaja competitiva en todo lo que realicen, ¿no? Por eso es que también en esta sociedad 5.0 nació un término que nació un término y, bueno, mejor dicho, que en esta sociedad 5.0 se dice que nació una especie de nueva religión basada en los datos, ¿de acuerdo? Y esta es una aseveración, es algo que dice en su libro 21 lecciones para el siglo XXI del historiador israelita Yuval Noah Harari, ¿de acuerdo? Y él dice que esta nueva religión basada en los datos se llama dataísmo y declara que el universo consta de flujos de datos y el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Es decir, que entre más capacidad de almacenar y procesar datos tenga un individuo, es mayor su valor, ¿verdad? En este marco, los organismos biológicos se consideran algoritmos bioquímicos, ¿verdad? Es decir, que las jirafas, los tomates, los gatos y cualquier otro individuo o incluso los seres humanos son solo métodos diferentes de procesar datos. Por eso es que él entiende que los organismos biológicos también somos algoritmos biológicos que procesamos datos, pero hay de organismos a organismos, hay organismos más eficientes para procesar datos y hay otros organismos menos eficientes. Y por lo tanto el Homo sapiens también lo podemos ver como un algoritmo bioquímico, ¿de acuerdo? Que es bastante eficiente para capturar datos y por eso es que se están creando nuevas áreas del conocimiento como son el deep learning, que están inspirados en inteligencia humana para poder procesar datos, y la idea del deep learning y de la inteligencia artificial es superar esa capacidad que tienen los algoritmos biológicos, ¿no? Y los modelos están inspirados en este tipo de organismos. También el dataísmo también colapsa la barrera entre los animales y las máquinas y espera que los algoritmos electrónicos eventualmente descifren y superen a los algoritmos biológicos. Es decir, que en esta nueva religión basada en los datos se tiene más confianza en los algoritmos electrónicos que en los algoritmos biológicos, como los humanos u otras especies, porque también ya está creciendo la evidencia de que muchos algoritmos electrónicos nos superan en realizar algunas tareas, por ejemplo, en la clasificación de imágenes. En el año 2012, la clasificación de imágenes de los humanos pues era del 95% y de los algoritmos electrónicos del 75%. En el año 2015 se superó arriba del 90% los algoritmos electrónicos y todavía no superaban a los humanos, pero a partir de 2016 los algoritmos electrónicos ya superan esa capacidad del 95% de clasificar correctamente las imágenes de los humanos y por lo tanto en esta actividad específica de clasificar imágenes ya los algoritmos electrónicos son mejores que nosotros y en muchas otras actividades específicas ya los algoritmos electrónicos nos están superando. Por eso es que esta cosa llamada dataísmo cree más, confía más en el Big Data, en la computación, en el Machine Learning para procesar datos que en el humano en sí, ¿no? También el dataísmo cree que los humanos ya no pueden hacer frente a los inmensos flujos de datos, por lo tanto no son eficientes para convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Por ello es que estas tareas de procesar los datos se están confiando a los algoritmos electrónicos cuya capacidad supera con creces la del cerebro humano, ¿no? Y esto no solamente para clasificación de humanos, de imágenes, ¿no? También para
por ejemplo, para hacer multiplicaciones con 8 dígitos, una computadora lo hace en segundos y nosotros tardamos unos 6 o 4 minutos en realizarlo. Es decir, que hay muchas cosas específicas en los cuales los algoritmos electrónicos han superado la capacidad humana, ¿verdad? Sin embargo, también hay que decirlo, todavía estamos lejos de que pueda superar la inteligencia general que tenemos los humanos. Nos están superando en capacidades muy específicas y lo que se le conoce como narrow, inteligencia artificial reducida, muy específica, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que eso no vaya a ocurrir. Quizá es cuestión de tiempo, de que las máquinas empiecen a ganarnos en más actividades y en más cosas, y por eso es que hay áreas de la computación, de la inteligencia artificial que están haciendo esas tareas de hacer algoritmos mucho más eficientes. Pero en estos momentos todavía el ser humano, el Homo sapiens, es muy superior en términos de inteligencia general a todos los algoritmos de machine learning o electrónicos que existen, ¿no? Por eso los dataístas también dicen que son escépticos sobre el conocimiento y la sabiduría humana y prefieren confiar en los datos, en la ciencia de datos, en el big data, en los algoritmos informáticos para realizar estas tareas. Es cierto en parte, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, todavía están lejos de que estos algoritmos nos superen en inteligencia general, ¿no? Por ello, estoy convencido, y muchas personas, muchos expertos también lo dicen, de que necesitamos preparar a las personas para pensar con datos, descifrar conocimiento a partir de cantidades pequeñas y astronómicas de datos, para ser competitivos con las nuevas profesiones relacionadas con generar sabiduría a partir de los datos. Y esto, para poderlo lograr, necesitamos crear programas relacionados a la ciencia de datos, al machine learning, al procesamiento de datos, etcétera, etcétera, a programación, etcétera, etcétera, que se necesitan para poder hacer para poder convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría de una forma mucho más eficiente. Por eso es que también se han creado nuevas carreras, nuevas profesiones como son el data mining, la inteligencia artificial, data scientist y algunas otras carreras informáticas relacionadas a programación y computación para procesar datos, ¿de acuerdo? Estas cosas son sumamente importantes, pero es nada más para ponerlo en contexto, que al final de cuentas lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo son revoluciones, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tener claro que esas revoluciones, al contrario de ser malas, son bastante positivas, y que si tenemos la capacidad como sociedad de entrenar a las personas en este nuevo tipo de tecnología, podemos obtener muchos nuevos beneficios de todas estas revoluciones que se están dando. De lo contrario, si no entrenamos a nuestra gente, si no entrenamos a nuestros jóvenes en ese tipo de herramienta, corremos el riesgo de rezagarnos más todavía de lo que ya estamos y perder la oportunidad de aprovechar estas nuevas tendencias que se están dando, porque desafortunadamente como región ya llevamos muchos años atrasados, muchos años estancados, que no hemos podido insertarnos en este desarrollo tecnológico, básicamente porque nuestros conocimientos son muy elementales, muy pobres, porque nuestro entrenamiento no está siendo de la calidad que se necesita. Por eso en este curso vamos a estudiar todas estas herramientas para que todo el mundo, sin necesidad de estar en la escuela, formalmente las pueda aprender, ¿no? Y vamos a continuar con las siguientes sesiones. Por lo pronto, el día de hoy es todo. Gracias por su atención, y si les gustó el video, por favor denle clic para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver más personas, y de esta manera podamos llegar a mucho más gente. Gracias por su atención. Hasta pronto.